7 de agosto de 1996. Una riada arrasó el camping de Biescas. 87 personas murieron, 13 de ellas vascas. Las personas no murieron ahogadas, murieron machacadas. No nos dio ni tiempo a agarrarnos a un árbol y nos llevó a toda la familia. Familias enteras quedaron destrozadas. Fue mi madre y me dice que habían encontrado a mi hija, a la pequeñita, a Ángela, pero que estaba muerta. Por la mañana siguiente ya me dijeron que mis padres y mis hermanos habían fallecido. No había gritos, no había llantos, no había locura, había solo un clima de sufrimiento. Durante el proceso judicial, algunos hablaron de irregularidades. Para poner una granja de cerdos está bien, pero para poner un hábitat tan frágil como es un camping. Aquellas personas que firmaron, que permitieron la instalación de ese camping, quedan absolutamente impunes. ...7 de agosto de 1996... Una riada arrasó el camping de Biescas. 87 personas murieron en esta tragedia. El navarro Sergio Murillo fue uno de los pocos que milagrosamente sobrevivió. Para algunos puede parecer afortunado, pero su historia es una de las más duras de esta terrible tragedia. Sus padres, Francisco y Presentación, murieron. Susana, su hermana pequeña, murió. Alberto, su hermano pequeño, también murió. Sergio, aterrado, contempló cómo el torrente de agua, troncos y piedras arrastraba a toda su familia por el barranco. El 7 de agosto de 1996, una tormenta que según todos los expertos entraba dentro de los parámetros de la normalidad, arrasó el camping de Las Nieves, provocando la mayor catástrofe natural en España en las últimas décadas. En total, 87 víctimas, 13 de ellas vascas. 12 años después, muchas preguntas continúan sin respuesta. Desde la propia administración hubo personas que alertaron del peligro de la ubicación del camping. ¿Por qué no se les escuchó? ¿Podía haberse evitado la tragedia? Se sospecha que alguien incluso eliminó un informe para poder tramitar la licencia del camping. ¿Quién fue esa mano negra? ¿Se ha hecho justicia con las víctimas? ¿Las indemnizaciones pueden paliar el dolor de una pérdida humana? ¿Cómo han rehecho su vida los supervivientes? Lo veremos en La Caja Negra. La ubicación del camping era totalmente inapropiada. Era inapropiada porque existía un informe de Emilio Pérez Bujarrabal en el que, con capacidad y con titulación suficiente para hacerlo, advertía de que esa ubicación era peligrosa para las personas e inadecuada para los bienes que allá pudieran asentarse. El ingeniero forestal Emilio Pérez Bujarrabal era jefe de sección en el Departamento de Agricultura de la Diputación General de Aragón. En 1986 realizó un informe previo a la construcción del camping. El funcionario advertía en su estudio que no se debía construir el camping en una zona con un riesgo elevado de sufrir una riada. Bueno, el informe de Bujarrabal no aconsejaba ese lugar. En pocas palabras, pues que era lugar improcedente, ¿no? O sea, que eso para poner una granja de cerdos está bien, pero para poner un hábitat tan frágil como es un camping. Y claro, que las víctimas no sabían nada de esto. Las víctimas se supone que ese camping tiene todas las bendiciones y que alguien ha estudiado que ahí no hay ningún riesgo, ¿no?
Entre otras cosas, lo que los campistas no sabían era que encima del camping había un sistema de 32 presas construidas en 1957 tras una riada en la que falleció una persona. Un sistema de muros de contención como este, cuya función era retener los sedimentos que arrastra el agua. Desde el año 57 hasta el año 96, pues todo ese material se fue almacenando en esas presas, pero nadie se preocupó de limpiarlas y vaciarlas. Y cuando la primera presa reventó, causó un efecto dominó, reventaron todas las presas y toda la cantidad de material que había, toneladas y toneladas de material, arrastró y fue la que paró en el camping. Y fue pues lo que provocó la muerte de casi todas las personas, porque las personas no murieron ahogadas, murieron machacadas. Nosotros fuimos a ver el camping 2 meses y medio antes. Bueno, nos pareció idílico, porque aquella cascada que bajaba con agua, aquel ruido, aquel todo lleno de flores que tenía muy bien preparado, todo tan bonito, la montaña, los colores, pues idílico. Pero claro, no sabes lo que hay allí. No sabes si arriba hay un río, si hay un puente, si el río lo han desviado. Si el camping estaba en el cauce del río y además el informe desaconsejaba su construcción, ¿por qué se le concedió la licencia? Efectivamente, hubo una persona que, a sabiendas de que existía ese informe y habiéndolo recogido en uno de los borradores que está manuscrito además por él, pues bueno, ese informe fue retirado de modo y manera que no apareciese en lo que era el expediente administrativo de la concesión de la licencia. Hay un delito desde el punto de vista de que se ha construido un camping con un informe negativo. Si aún hubiera habido otro informe positivo, hubiera tema de discusión, pero solo había un informe de técnico y era negativo. Y eso a mí me parece que es delito. Sí que hubo una mano negra y en concreto, bueno, todos los datos apuntan a que fue don Justo de Pedro Gimbau, que, bueno, pues para mayor sorpresa de las personas que tomamos parte en la instrucción y que estuvimos allá presentes, pues luego nos enteramos al tiempo que paradójicamente lo habían nombrado, se ve que como premio de su actuación, director de Protección Civil para proteger a todos los ciudadanos de Zaragoza. La verdad es que en ese momento yo no era alcalde, y en su día, pues cuando la corporación municipal decidió emprender esa actuación, pues bueno, pensaban que era una buena ubicación y que era un buen proyecto para Viescas y para todos, claro. Era absolutamente previsible que esto era un sitio que podía ocurrir esto, ¿no? Por tanto, era un lugar donde convenía haber aplicado el principio de precaución desde el principio. Pero claro, cuando hay dineros por medio, cuando hay intereses, cuando hay cosas, pues yo creo que la gente se ciega, ¿no? Se ciega. La voluntad de desarrollar el pueblo, de crear nuevas infraestructuras, pues un poco fue lo que empujó a hacerlo ahí. Las propias gentes del pueblo, pues yo me imagino, no se quiere acusar de nada, pero yo imagino pues que bueno, que ellos pues vieron el camping pues como una ocasión también de negocio para el pueblo, de promoción de casas rurales, de pisos, de alquiler de camas, de tiendas, restaurantes, bares, y a lo mejor les cegó un poquito todo eso. Teníamos una gran instalación turística que era el Camping Las Nieves, que generaba pues mucha rotación de personas, que era uno de los mejores campings de España, y que eso ha desaparecido de un plumazo. A pesar de las objeciones del informe Bujarrabal, se otorgó la licencia para la construcción del camping. Años después, un informe elaborado por un funcionario dependiente del Ministerio de Medio Ambiente volvió a alertar de los peligros del camping Las Nieves. Este informe fue entregado 2 meses antes de la riada. La tragedia pudo haberse evitado. El informe de Ayala fue un informe que se pidió por parte de la propia Diputación General de Aragón, pues para hacer una especie de mapa de riesgos, y en el año 96, hacia la primavera, pues en mayo, abril o mayo del año 96, se entregó a la Diputación General de Aragón pues para que tuviese conocimiento de ello. Según este informe, vamos, ese camping y otros que hubiesen estado en las mismas condiciones, pero en concreto ese, debería haber sido levantado de inmediato, o sea, haber sido desalojado.
No se hizo. Algunas voces afirman que los autores de esos dos informes, los funcionarios Ayala y Bujarrabal, pagaron muy caro el cumplimiento de su obligación. Consecuencias hubo, de todas las maneras, positivas y negativas. Las positivas fueron que con su labor y con su colaboración consiguieron, pues que nosotros pudiésemos acreditar lo que había ocurrido allá. Y negativas fueron que precisamente por esa postura de valentía y de honradez, de honestidad, pues sí que tuvieron consecuencias, ¿no?, laborales. En concreto, Emilio Pérez Bujarrabal, a mí me consta que se tuvo que jubilar anticipadamente. Y luego este hombre, pues, he tenido el placer de conocerle, me ha parecido un caballero, una persona, me ha contado que ha sufrido luego acoso, un poco por deslealtad, ¿no?, deslealtad a la administración, a sus superiores, ¿no? El ingeniero Emilio Pérez Bujarrabal nunca ha querido hacer declaraciones públicas al respecto. Ayala Carcedo, el otro funcionario que 2 meses antes de la catástrofe también advirtió del peligro, desgraciadamente ya no podrá ofrecernos su versión. Paco Ayala Carcedo, lo que sí que tenemos constancia es de que fue destituido de su cargo y que, el pobre al final se murió, pues claro, no sabemos si sería como consecuencia directa de eso, pero sí que fue otra víctima del caso Viescas. Yo lo contabilizo como una víctima más, Aquella trágica tarde de verano de 1996, una tormenta descarga en Viescas y alrededores 160 litros por metro cuadrado durante 3/4 de hora. En aquel momento, en el centro de emergencias, pues se encontraba una persona con un conocimiento profundo de la geografía de la provincia de Huesca, que comprendió que aquello podía tener unas consecuencias, lo dramáticas que fueron. La lluvia desagüó en el barranco de Arás y formó un torrente con toneladas de agua, troncos y piedras que buscó su cauce natural para desembocar en el río Gállego. Pero en su camino estaba el camping Las Nieves. Los expertos afirmaron que el efecto que se produjo fue igual que si hubieran introducido a los 600 campistas dentro de una centrifugadora gigante. Desgraciadamente, las predicciones que desaconsejaban su ubicación se cumplieron. Habíamos salido a dar un paseo y como ya cuando subíamos para arriba un camino llovía bastante, dijimos vamos a bajar para abajo y en vez de meternos al camping, que nos quedaban 50 metros, paramos en una caseta de piedra que había al lado del camino que bajábamos y allí no estábamos, allí estábamos cuando empezó todo. Yo me metí a la tienda de campaña con mis 2 hijos y allí seguimos jugando a nuestros juegos. Mi mujer se metió al coche para darle la merienda a la niña. Llegamos al camping después de pasar un día por el monte, como a las 6, 7 de la tarde, y nos metimos en la tienda porque hacía mal tiempo. Conforme entramos empezó a llover más y más y más, y en cuestión de un cuarto de hora así empezó a bajar agua por el monte. Y entonces decidimos que nos teníamos que ir de la tienda, porque una tienda cuando hay agua en el suelo ya no es segura, pero para cuando quisimos salir de la tienda ya nos vino toda barriada, la ola no nos dio ni tiempo a agarrarnos a un árbol y nos llevó a toda la familia. Lo único que recuerdo es que no me acuerdo de dónde, hacia dónde se fueron mis hijos, ¿no? Sino que ya el tromba de agua nos envolvió a todos, aquello era inmenso, aquello era gigantesco. No hay palabras que pueda descifrar semejante avalancha de agua en un momento en el que unos minutos antes estás jugando y te estás riendo y estás haciendo planes para marcharte por ahí. Algunos decían, vamos a quedarnos, y total, si no creo que llueva mucho, está muy nublado, pero tampoco parece una tormenta, pasará pronto. Y fui yo el que insistí un poquito y el que me encabezoné de estar allí, y gracias a ello yo creo que estamos todos aquí por ello, porque si hubiéramos bajado al camping sí que realmente no sabemos cuál hubiera sido nuestra suerte, pero que no hubiera sido la que tenemos ahora, yo creo que sí. La fuerza destructora del torrente que arrasó el camping fue atroz.
Para hacernos una idea, la riada arrancó de cuajo árboles tan sólidos y recios como estos que están a mi espalda. Las caravanas de los campistas no ofrecieron ninguna resistencia al agua, y muchos de los que buscaban refugio de la lluvia en su interior fueron arrastrados a una muerte segura. Yo me pude salvar porque el agua me arrastró a unas ramas y quedé encallado. Y claro, todo golpeado, el agua me había arrancado la ropa, no sé. Hubo un hombre que pasaba por allí, me imagino que sea voluntarios o gente buscando a su familia, que me ayudó a salir del agua y me dejó en la orilla, en un coche que estaba destrozado. Me agarré a un árbol que teníamos allí a la derecha con mis dos hijos, y la niña pequeña la tenía en brazos, y en ese momento miro para la izquierda donde se había quedado mi mujer, porque no podía pasar ya por la cantidad de agua que bajaba, y fue mirarla, ver sus ojos y la siguiente tromba de agua con piedras, bueno, piedras no, aquello eran rocas, ¿no? Rocas y troncos, todo lo que vino se la llevó. O sea, fueron décimas de segundo, pero eso es una mirada que vives con ella eternamente, eternamente, eternamente. Yo tuve mucho miedo. De hecho me decían, ¿estás temblando? Y digo, no, que tengo mucho frío, porque bajó mucho la temperatura, eso es verdad. Pero yo temblaba de miedo, no de frío. Yo tenía mucho miedo allí. Yo creo que no llevaríamos más de 10 segundos a agarros al árbol. Vino sobre nosotros la roulotte que estaba justo en la planta de arriba. Entonces, del susto, yo creo que nos soltamos todas las manos, y yo me agarré a mi hija, y la tromba de agua nos envolvió a todos. Aquello era inmenso, aquello era gigantesco. Yo la única intención era que mi hija respirase, ¿no? Y en esas veces que consigues sacar un poco la cabeza afuera, saqué los brazos, y otra avalancha de agua me arrancó a la niña de los brazos. Yo mismo recibo una llamada de una señora que me está transmitiendo, diciéndome lo que le está pasando, ¿no? Ella está subida encima de un coche y tiene una gran cantidad de agua que le está pasando por alrededor, dice ella. De fondo se oye perfectamente un gran ruido, y me dice que está sujetando a su hijo, pero que se le va, que por favor le ayudemos, ¿no? Y esa conversación se termina, se cuelga el teléfono, pues me imagino que sería que la señora pues le dio llevar el agua. La riada duró 5 minutos. 5 minutos de un ruido ensordecedor por efecto de las toneladas de agua y sedimentos. Después se hizo el silencio. El valle apareció absolutamente arrasado. Las caravanas reducidas a chatarra, 87 muertos y 150 heridos. Las circunstancias impidieron además el desarrollo de las labores de rescate. Mandé a mi hijo a por pan a la panadería, y tardaba mucho, y por mucho que tardaba, pero me viene con el pan. Dice, mamá, dice que se ha desbordado el barranco de Arás, y yo he visto bajar muertos. Dice, pero muchos muertos, y coches y caravanas y de todo. Y han pasado ya 11 años. Y yo llevo 30 años de experiencia y he visto muertos terribles y he visto muertes terroríficas. Sin embargo, aquello... Yo recuerdo cuando pasamos con el 4x4, que ya habían puesto algunos focos enfocando a lugares inaccesibles en ese momento, porque estaba todo con agua, y enfocando de momento pues una caravana encima de un árbol. Entonces carecíamos de los suficientes medios de iluminación. Entonces a la noche lo que se tuvo que hacer, por desgracia, hubo que anular las labores de rescate, paralizarlas,
porque había un riesgo inminente para las personas. Tras la riada, los supervivientes estaban en estado de shock, desorientados, sin ser aún muy conscientes de lo sucedido. El desconcierto inicial dio paso a un estado de ansiedad generalizado. Todos querían saber dónde estaban sus padres, sus hermanos, sus hijos. La tragedia realmente acababa de comenzar. Pues estuve en el hospital de Jaca un día. Llegué por la noche con hipotermia y todo magullado y golpeado y así. Y dormí la noche. Por la mañana siguiente ya me dijeron que mis padres y mis hermanos habían fallecido. Me viene mi madre, creo que fue mi madre, y me dice que habían encontrado a mi hija, a la pequeñita, Ángela, pero que estaba muerta. Mi familia fue la que tuvo que ir al depósito donde dejaban a los cadáveres para ver que era mi hija, ¿no? Mi mujer, creo que apareció, no sé si fue la víctima 85, me parece que fue la que apareció, la última o la penúltima, parece que fue. Mi hija tenía 3 añicos, iba a hacer 4 en el mes de septiembre, y mi mujer tenía 36. El día 8 amaneció sobre Biescas y el horror se manifestó con toda su crudeza. El espectáculo pues era desolador, todo roto, todo revuelto, miembros que salían de entre el barro. Eso fue lo primero que se encontraron los compañeros que llegaron. Estaba muy claro que los heridos ya estaban atendidos, los ilesos lógicamente habían sido recogidos en los domicilios particulares de Biescas, y estaba muy claro que lo único que quedaba era rescatar cadáveres. El rescate de los cadáveres fue una tarea larga y penosa. Muchos de ellos quedaron sepultados a varios metros de profundidad bajo toneladas de lodo. Las labores continuaron durante las semanas posteriores a la riada. El último de los cuerpos sin vida, el de un niño catalán, no fue encontrado hasta un año después. Había un vehículo de reparto, tipo camión de estos de 3.500 kilos. Yo me quedé clavado al poder contemplar que había 3 cadáveres dentro, o sea que se había empleado el camión como improvisado depósito de personas, ¿no? De cadáveres, ¿no? Y había 2 cadáveres de adultos y un cadáver de un niño, ¿no? Y a mí aquella imagen la tengo muy clavada aún, así como el ruido del agua bajando arrastrando piedras. Lo que hacía yo junto con otras personas, claro, era descargar los cuerpos que venían normalmente en bolsas. En una de ellas pues se hizo hice una fuerza, pues como hacía normal, pero rompí la bolsa y salió el cuerpo de un crío pequeñito que no tendría 2 años. Entonces aquello fue un golpe fuerte y paramos un poquito. Yo de hecho me fui, pero bueno, a la hora otra vez volví porque veía que allí la gente necesitaba ayuda. Tuvimos la inestimable ayuda del doctor Cobos, del director de la Clínica Forense de Zaragoza, y rápidamente se puso a disposición del gabinete de crisis que habíamos formado, y que bueno, pues él supo anticipar muy bien las necesidades y hizo una previsión de 90 fallecidos, que fueron los final 87. También hizo una previsión de todo lo que iba a generar en cuanto a necesidades logísticas de atención a familiares. La identificación en catástrofe requiere unas condiciones muy diferentes, requiere de lo que sería una identificación convencional. Y bueno, la muerte iguala mucho a las personas. Y sobre todo 2 niñas, por ejemplo, de 13 años, con el pelo pues embarrado, con las facciones de la muerte que son facciones diferentes, cambia la estructura, se pierde el tono,
O sea, las caritas que eran redondas aparecen afiladas. Pensar que teníamos una cantidad inmensa de cadáveres que había que intentar mantener en unas condiciones de temperatura, porque había que hacer fotografías, había que recuperar efectos personales para luego proceder a la identificación. Los cadáveres que no entraran en las primeras 36 horas iban a venir cada vez más destruidos, cada vez más difíciles de identificar, cada vez con más problemas, y teníamos que encontrar un lugar capaz de controlar la temperatura todavía más. En Jaca teníamos la suerte de tener el Palacio del Hielo. El forense Juan Antonio Cobo, que se encontraba de vacaciones en la localidad cercana de Jaca, fue el encargado de organizar un dispositivo para hacer frente a la tragedia. El elemento también esencial de la organización era conseguir que ninguno de estos familiares gallegos que fueran a venir tuvieran ningún otro sufrimiento que la muerte de su familiar o que su propia angustia. Una persona es capaz de soportar la muerte de un hijo, pero no es capaz de soportar ir a hacer 3 papeles a 3 sitios diferentes porque eso lo considera innecesario. Y eso es lo que realmente rompe a esta persona y hace que después todo eso aflore. Mientras en Jaca se desarrollaban las labores de identificación, en Biescas sus vecinos estaban volcados en la ayuda a los supervivientes y los heridos. El comportamiento de la gente de Biescas, que fue, o sea, yo cada vez que lo recuerdo, pues es que no puedo evitar el emocionarme, el ver cómo la gente de Biescas, o sea, se quitaban lo suyo, sacaban las mantas de sus camas, su ropa, para dárselo a esa gente. El ayuntamiento no pedía ayuda a los vecinos de primeras. Pues como había un campi allí, pues el agua, pues dijimos, la gente está desnuda. Y por eso que llevamos ropa y llevamos mantas, pensando que eran 4. Los vecinos fueron recogiendo a la gente, llevándose a su casa, porque pues era, la verdad es que era mejor, ¿no? Era una mejor solución, pero que no se le ocurrió a nadie organizarlo, sino que espontáneamente la gente venía, oye, ¿a quién hay que acoger? ¿A quién me puedo llevar? El pueblo se volcó mucho, también había mucha gente veraneante de Zaragoza. Los 4 de Biescas a lo mejor tampoco de primero podíamos haber hecho tanto, pero claro, estaba todo Zaragoza también y de País Vasco, había mucha gente, ¿eh? Allí una persona, una empleada del ayuntamiento me comentó, da la impresión de que hay bastante gente euskaldun, se nos dirige a nosotros en euskera, y ya que tú sabes euskera sería conveniente de que la primera atención a todas esas personas les hicieras tú. Los días posteriores a la riada, el foco de la tragedia se desplazó a la localidad cercana de Jaca, donde se mezclaron los familiares de los fallecidos con los que no habían perdido la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos. La tensión iba en aumento. Mi hija tenía 12 años y a mi hija, si no mal recuerdo, por lo que yo no le he hablado más con mi hija, creo que 1 o 2 veces hemos hablado algo, pero no hemos sacado nunca el tema, ¿no? La debieron encontrar a kilómetro y medio de donde se había producido la catástrofe, metida en el río a las 12:30 de la noche, un grupo de día, y fue sacarla del río, y en ese momento mi hija se desvaneció, ¿no? Entonces, una niña de 12 años, aguantar todo ese frío tanto tiempo, eso es un milagro. Eso no se puede explicar de otra manera. Cada sirena que aparecía se provocaba un sobresalto en los familiares que todavía no tenían a sus muertos o a sus heridos, a unos con los que no sabían. Cada vez que había una sirena había un movimiento general de terremoto, de sufrimiento. Se dijo, no utilicen sirenas a no ser que sea necesario utilizar sirenas. El silencio era la esencia del sufrimiento. Por desgracia, la experiencia ha demostrado que en las catástrofes de este tipo siempre aparecen personas que sin ningún escrúpulo tratan de beneficiarse de la desgracia ajena. Las preocupaciones llegaron incluso a nivel de tener que ocuparse, la Guardia Civil por supuesto, de que no hubiera episodios de rapiña, porque allí había
un número importante de vehículos y de caravanas que estaban absolutamente abandonadas, claro. A la hora y media, 2 horas, que aún estábamos con el alma en vilo, o sea, que nos sujetábamos las venas para que no se nos salieran de los brazos por la presión que había en todo el ambiente, y tener que soportar el que hubiera gente robando, gente que estaban robando, pues bueno, los enseres, las cosas de las personas que estaban siendo rescatadas, de gente que había fallecido, de gente que estaba buscando a sus seres queridos. Unas semanas después de la riada, la atención informativa se centró en el dueño del camping, Luis Bardají, que aún afectado por la desgracia, apenas pudo contener la emoción durante una rueda de prensa. Yo os puedo garantizar que toda mi vida, todo mi sacrificio, todos mis ahorros, toda mi mujer, mis hijos, hemos entregado allí todo lo nuestro y allí lo tenemos y allí está. No sé si bien o mal, o vale mucho o no vale nada, pero mi vida y la de mi mujer y la de mis hijas está allí, en el camping Las Nieves. Luis Bardají finalmente fue eximido de responsabilidad por la ubicación del camping. La Caja Negra se ha puesto en contacto con él, pero ha declinado nuestra invitación para participar en el reportaje. La catástrofe del camping, desgraciadamente, situó a Biescas en el mapa, a pesar de que era un lugar predilecto para los aficionados al turismo de montaña. El 7 de agosto de 1996, el verano terminó para los supervivientes. En breves días regresarían a sus casas a afrontar la tragedia. La mayor tristeza viene semanas más adelante, cuando ya ha pasado todo el follón, los papeleos, la prensa, todo el aluvión de visitas que te vienen al hospital con ramos de flores. Cuando ya ha pasado todo eso y te encuentras de verdad solo, entonces es cuando viene la mayor tristeza. Al principio lo único que intentas es asimilarlo, entender, y sueñas con que ha sido una pesadilla, con que se han equivocado. Sergio Murillo era un adolescente cuando perdió a toda su familia. Se trasladó entonces de Pamplona a Orcoyen para vivir con sus tíos y sus primos. Los psicólogos que le trataron se sorprendieron de su capacidad para recuperarse de una desgracia así. Otros, sin embargo, no pudieron superarlo tan fácilmente. A mí no me van a devolver nunca lo que perdí. Me asumí en un proceso de dolor tan duro que yo no es que me quisiera morir, lo que quería era dormirme y que cuando despertase se hubiese pasado todo. Entonces me habían dado unas pastillas para poder dormir, y yo recuerdo que vino mi hermano a verme, y justo antes de venir mi hermano me había tomado un puñado de pastillas. Yo le acompañé hasta la calle, volví a casa y como vi que todavía no habían hecho el efecto suficiente, me tomé el tubo entero de pastillas. Porque a pesar de que seamos profesionales de nuestro servicio, o sea, del trabajo que hacemos, y de que llevemos a la espalda muchas tragedias, pues hay cosas que no puedes superarlas. Hubo tratamientos especiales, o sea, personal de Cruz Roja recibió un tratamiento especial, personal de la Guardia Civil. En cuanto a la ayuda psicológica que nos dieron, a otros, yo no te puedo hablar de otros, te voy a hablar de mí, ¿no? Nadie se puso en contacto conmigo de la administración pública ni de la salud para si nos hacía falta ir a un psicólogo. Dicen que sí que había, pero yo no te puedo decir más que lo que yo pude vivir. Y conmigo nadie se puso en contacto para salir de ese proceso psicológico. Oye, hay que ponerse en esa situación. Yo ahí creo que
la administración tenía que acercarse más, haber puesto psicólogos, psiquiatras y tener más detalles, ¿no? De recibirles, de mimarles, porque hay que ponerse en el dolor de estas gentes. Y ahí cuando han visto que intentaban aclarar la situación, la administración dice, o estás conmigo o contra mí. La huella de la tragedia sigue presente. Tanto los que perdieron a sus seres queridos como los vecinos de Biescas siguen marcados por lo ocurrido en el barranco de Arás aquel 7 de agosto. Ver asociado el nombre de Biescas en nuestro pueblo pues a un suceso tan penoso, pues también es un poco un lastre psicológico para todos, ¿no? Pues la verdad es que fue un impacto muy potente en todos, ¿no? Y el que más, el que menos, todo el mundo pues ha quedado de alguna manera marcado por esa catástrofe, claro. Hubo muchos chicos de aquí de Biescas que, te voy a decir una cosa, estuvieron con psicólogo, Decir que es que se encontraron a todo esto, todo embarrizado, y a lo mejor ya un muerto, pues tener que lavarlo. Y eso pues, estuvieron con psicólogo bastante, sí. Yo lo recuerdo siempre, pero nunca digo nada, porque yo para las fechas sí que me acuerdo. Pero yo sí lo recuerdo, pero no digo en casa, oye, que hoy es el aniversario, no. Ninguno de los supervivientes ha podido olvidar la tragedia. Además, el largo y amargo proceso judicial no ha contribuido a que las heridas cicatricen. El proceso judicial, hay una palabra que lo define todo, fue penoso, lleno de pena y de desesperanza para los damnificados. Primero porque, bueno, si estamos hablando de justicia, la justicia, todo lo que sea demora, ya no es justicia. Los abogados de la acusación trataron de demostrar que la riada no fue un hecho fortuito y que la administración fue responsable de que el camping estuviera en el lugar que no debía. Basaron su estrategia en los 2 informes ya existentes y en nuevas pruebas periciales. Ya sabemos que todo lo permite Dios, pero claro, pues en fin, pues Dios no ha concedido la licencia al camping, Pues en algún sitio teníamos que buscar la verdad objetiva, y claro, si en algún sitio se puede buscar la verdad objetiva es en la universidad, ¿no? Los catedráticos se supone que no van a estar, en fin, mediatizados, que no van a estar... Bueno, pues perseguíamos la pericial de 4 catedráticos de la Universidad de Zaragoza. Yo fui buscando un equipo de gente potente, de geógrafos, geomorfólogos, hidrólogos, estadísticos, y bueno, este equipo pues cada uno fue libre de hacer su planteamiento. Los juicios se convirtieron en una guerra de técnicos. Ellos presentaban un informe, nosotros otro rebatiéndolo. Nosotros presentábamos un informe, ellos uno contrario. Que existían dos informes encargados del proceso por la administración y pagados por la administración. Informes a la carta para favorecer las tesis exculpatorias de la administración. El informe en el que se apoyaba el juez era tan infumable, que es la palabra que yo utilicé, tan infumable. Yo por más que intentaba decir al juez, pero mire usted, es que el planteamiento de todo esto es que no tiene ningún fundamento científico. Esto como se ha sacado desde una chistera, ¿no? Los catedráticos de la universidad afirmaron que los 2 informes periciales encargados por la administración para el juicio carecían de base científica. Los radares dijeron lo que dijeron luego los del meteorológico, que es una lluvia fuerte, pero una lluvia que se da varios cientos o 200 veces a lo largo de cada año en un lugar o en otro, especialmente en las zonas montañosas. Por tanto, una lluvia importante, pero en absoluto imprevisible. Bueno, todo el proceso penal fue, bueno, bastante desagradable, porque los jueces no aceptaban o no, por lo menos no los tenían en cuenta todos los informes que nosotros aportábamos, ¿no? Informaciones, datos, documentos, en principio pues los archivaban. No había mucha voluntad en escuchar a quienes damos unos argumentos científicos, que no tenemos nada que ver en el asunto, ni tenemos que defender a nadie. Yo no he cobrado nada, ni nadie ha cobrado nada aquí, vamos, ni los desplazamientos, nada, ¿no?
Lo que pasa es que, bueno, pues la actuación del hombre, la naturaleza a veces la desborda, como ha sido este caso. Ha sido una catástrofe, pero yo sigo convencido de que es una cosa, pues, un periodo de retorno muy por encima de los 1000 años. Durante el juicio, la administración afirmó que la posibilidad de que se diera una catástrofe así era de una cada 5000 años. Sin embargo, los catedráticos de la universidad se opusieron rotundamente a esta afirmación. Y este cono de eyección se empezó a formar hace 20.000 años como mucho. Sin embargo, este cono se ha formado en cientos de avenidas más grandes que estas. Quiere decir que ha habido cientos de avenidas en 20.000 años. Por lo tanto, el periodo de retorno no puede ser uno cada 5.000. El proceso emprendido por las víctimas por la vía penal se inició en el juzgado de instrucción de Jaca y concluyó en la audiencia provincial de Huesca con el auto de sobreseimiento del caso. El juez hizo sus valoraciones y al final, pues bueno, en la sentencia por la vía penal se sobreseyó el caso porque se entendió que, bueno, que el informe que hacía la administración era contundente. El auto de archivo del juzgado de instrucción, en el que el juez Mariano Fustero nos decía, que fue el último juez que intervino en este asunto, nos decía que era imprevisible e inevitable lo que había ocurrido allá. Una catástrofe imprevisible e inevitable. Esa fue la conclusión del auto que sobreseyó la causa penal. La acusación particular buscó entonces amparo en el Tribunal Constitucional, pero su petición no fue admitida a trámite. A consecuencia de ello, algunos de los implicados perdieron las fuerzas para seguir litigando. Seguimos litigando hasta que ya llega un momento en el que Jaca ya dice que no hay más que hablar, ¿no? Y cuando yo ya me vine hasta allá, yo dije, mira, que nos dejen en paz, me deje yo, me olvido de todo y que sea lo que Dios quiera. Y dictaban sentencia en función a sus peritos, ignorando a los nuestros. La verdad es que es bastante vergonzoso. Y claro, es debido a esto que empezamos nuestra escalada de tribunales. Quiero decir, de un tribunal comarcal o provincial a uno nacional, de uno nacional a uno superior y así poco a poco hasta llegar al Tribunal Supremo. El sentimiento que desde luego tuvimos desde la instrucción era de desamparo judicial, hasta el punto de que tuvimos que recurrir al final a Estrasburgo. Y ya cuando recurrimos a Estrasburgo es cuando se enmendó la plana aquí. Sergio Murillo, entre otros afectados, siguió pleiteando por la vía contencioso-administrativa para resolver la cuestión de las indemnizaciones. Incluso fue más allá y elevó su caso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Que la presión de un tribunal internacional, sobre todo si es de derechos humanos, algo, aunque solo sea mediáticamente y psicológicamente, ha tenido que hacer. Efectivamente, la reclamación a la Corte Europea supuso un espaldarazo definitivo al caso en España. La Audiencia Nacional dictó sentencia. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que a la vuelta de 9 años, con los mismos informes periciales, porque no hubo ninguno más, la Audiencia Nacional en este caso dijo que el suceso era previsible y evitable, y que la responsabilidad había sido de la Diputación General de Aragón y de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y por eso les condenó a responder y a indemnizar solidariamente a todas las víctimas. Pero eso después de 9 años... La contradicción de la justicia, ¿no? Que en la causa penal se dice que aquello era imprevisible y por tanto inevitable, y los mismos argumentos, las mismas personas, las mismas causas, en la vía administrativa pues dicen que era previsible y por tanto evitable. Y al final nos han dado la razón los tribunales, ¿no? Que si esas presas hubieran estado limpias, seguramente hubieran retenido todo el material que arrastraba el agua ese día y por lo tanto no hubiera pasado el desastre que pasó. Ese fue nuestro mayor argumento.
Otro argumento era que en esa zona, sabiendo el antecedente que había ocurrido, ¿por qué se permitió un camping? Fue una alegría, fue la primera sentencia positiva que tuvimos. Hasta ahora siempre se había desestimado el caso. Y fue la primera sentencia que reconocía la culpa de la administración con respecto de este caso. ¿Qué pasa? Aquellas personas que firmaron, que permitieron la instalación de ese camping, quedan absolutamente impunes y la culpa se queda disuelta, por así decirlo, en la administración. La Audiencia Nacional condenó a la Diputación General de Aragón y al Ministerio de Medio Ambiente a indemnizar a las víctimas. ¿Pero cuánto vale una vida humana? A los fallecidos, a los damnificados con una situación de fallecimiento normal, se les indemniza con 180.000 euros por fallecido. Y a los damnificados que se quedan en situación pues de orfandad total, como fue el caso de mi cliente, y ahora de otras personas que también se han unido a las segundas reclamaciones, a eso se les indemniza con 210.000 euros. Sin embargo, hay víctimas que perdieron su derecho a ser indemnizadas por no continuar litigando. De momento solo han cobrado los que llevaron el caso hasta la Audiencia Nacional. Para muchos es una decisión injusta, teniendo en cuenta que la Administración ha terminado por asumir su responsabilidad en la catástrofe. Recuerdo que un periodista de Pamplona se puso en contacto conmigo y me dice: oye, mira, Esteban, que te tengo que dar la noticia de que tú es que no estabas metido en el caso de Biescas. Le digo: ¿cómo que yo no estoy metido en el caso de Biescas? Claro, porque es que la indemnización es solamente para aquellas personas que judicialmente han llegado hasta el proceso. ¿Qué ocurrió? Que esta gente a los 4 años, cuando ya se decretó el archivo de la Audiencia Provincial, se fue a su casa a llorar su pena y abandonaron el procedimiento. Hasta el punto de que ahora, cuando ha salido la sentencia de la Audiencia Nacional, por lo menos en un informe que se ha adelantado, aunque no se ha dictado ninguna resolución, se dice que su acción ha prescrito. Ahora, digamos que estamos en ese litigio otra vez judicial, porque es vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso que una administración, después de haber admitido que ellos son los culpables, pueda crear una separación de los que han tenido la capacidad para poder aguantar semejante presión y llegar hasta el final, ¿no? El dinero este que le han dado al final con la sentencia de la Audiencia Nacional, pues ¿qué ha ocurrido? Pues que al final lo hemos pagado todos, los impuestos, los contribuyentes, ¿no? Aquí no ha habido culpable. Por tanto, ese valor ejemplarizante de la condena, pues aquí lo hemos eludido. Aquí vuelve a pagar otra vez el Estado y aquí no ha pasado nada, ¿no? Yo creo que no fue justo lo de las víctimas, realmente, porque los bienes materiales, te vuelvo a decir que, bueno, trabajando se puede volver a conseguirlos. De hecho, yo me compré una caravana a los 4 años. Pero con los daños personales creo que no fueron justos. Han pasado 12 años desde la tragedia. La tristeza de los supervivientes, en algún caso, ha dado paso a la amargura y casi al resentimiento. Para muchos de ellos, simplemente, no se ha hecho justicia. Lo que he aprendido en estos años es que legalidad y justicia son cosas distintas, que a veces coinciden, pero a veces no. Yo pienso que la justicia y la administración son primos hermanos. Creo que comen del mismo cazo, ¿no? Hombre, en teoría los jueces son independientes y justos, pero cuando la administración gestiona los nombramientos de los jueces y su sueldo, por así decirlo, y en altas esferas hay hasta cierto carisma político, yo creo que tiene que ser muy difícil juzgar objetivamente, juzgar de una manera ciega y libre. Tiene que haber condenas porque si no estas cosas se repiten, ¿no?
por el efecto ejemplarizante que tiene una condena. Y aquí era evidente que había habido una infravaloración del tema, ¿no? Una negligencia, pero sobre todo para mí lo grave fue la actitud, y lo digo con toda la responsabilidad chulesca de la administración, de los políticos que dirigen en un momento determinado la administración, porque al final la administración está al servicio del político de turno. Está muy claro que la administración pública no ve los problemas exactamente igual dependiendo de quién sea. En ese proceso estábamos gente sencilla, gente normal, gente que va de camping, sin más, ¿no? Si hubiese habido algún personaje de la vida pública importante, te puedo asegurar que la administración hubiese depurado en bastante menos tiempo. A mí lo que me ha indignado siempre es esa actitud chulesca que he dicho de los según qué políticos, ¿no? De decir, incluso no tendríamos reparo en volver a dar permiso para poder hacer un camping aquí. Pero bueno, ¿por qué? Si lo que ha pasado ha sido una tragedia y tampoco hay que pensar otra vez en que nos vuelva a pasar. Esto es como que tiene un accidente en el coche, ¿no? Lo importante de todo ello, creo que, por lo menos en mi provincia, que ha hecho que muchos campings hayan cambiado su ubicación, y que muchos campings se hayan cerrado pues por el proceso de Biescas. Luego a mí finalmente lo que me duele, y escribí el 10º aniversario, es que no se haya hecho todavía un mausoleo, un recuerdo a esas gentes inocentes que no tienen la culpa de nada, que han sido unas tragedias humanas para los que han sobrevivido, que han perdido ahí todo, y estos llevan ya un mal que va hasta la tumba. En el camping de Biescas no solamente quedaron sepultadas 87 personas. El futuro de muchos de los afectados quedó hipotecado, pendiente de una resolución judicial que en algunos casos aún no se ha producido. Los supervivientes de Biescas no pueden olvidar, ni quieren. Algunos de sus mejores recuerdos quedaron enterrados en aquel camping. Se recuerdan las cosas bonitas. En el fondo, pues no sé, las navidades, las fiestas, aquel día en el campo, no sé, cuando te ayudan en casa, no sé, las broncas, los malos rollos, eso se pasa. Los momentos tristes se borran, así como ese día de Biescas está muy marcado el recuerdo de lo que es el agua, pero la tristeza de ese día ya va pasando y te vas quedando solo con los bonitos recuerdos. En un estado de felicidad pasa a un estado de infelicidad total y absoluta. Para mí era estar viviendo en ese momento la mejor etapa de mi vida, a nivel espiritual, a nivel material, en todos los niveles. O sea, yo, un comentario que solía tener con mi mujer era el hombre más feliz de la tierra, ¿no? En esos momentos, por tener a mis hijos, por tenerla a ella, por tener a mi niña pequeña. Tras la riada de Biescas no se halló el cadáver de ningún animal. Ellos siempre se anticipan a la catástrofe. El hombre, en cambio, el animal supuestamente más inteligente, no supo advertir el peligro y además se atrevió a desafiar a la naturaleza levantando un camping en el cauce de un río. La lección fue cruel. 87 personas lo pagaron con su vida. Algunos dirán que de los errores se aprende, otros simplemente se preguntarán por qué no somos capaces de aprender sin cometerlos. Advertía de que esa ubicación era peligrosa. Murieron machacadas. Y a la bomba de agua nos envolvió a todos. Nos llevó a toda la familia. Mi hija tenía 3 añicos. El silencio era la esencia